que han diseñado e implementado políticas, programas relativos a la salud, lo cual de una o cierta forma ha sucedido, y esta puede llegar también a derivar un empobrecimiento. O sea, a más necesidad, a más implemento de políticas, mayor riesgo de la población a poder sufrir corrupción. Como sabemos, en diferentes casos, en diferentes momentos, suele haber de que hay un programa y ese programa relativamente, según beneficia a nuestros adultos mayores, pero estos se ven comprometidos con la corrupción. Pero bueno, en ciertos casos, los datos demográficos, de acuerdo con los datos del INE, da como una población actual de nuestro país que es de casi 16,5 millones de habitantes, y por ello se dice que aproximadamente 985.000 personas de población son de 65 años, son adultos mayores, o sea que esto tendría que ser 6,2% a nivel nacional. Pero bueno, sí, por favor. Ok, en los datos demográficos, las personas adultas mayores se subdividen la cual con relación a la discapacidad, el gráfico este evidencia que las mujeres pueden tener mayores niveles de afectación que los hombres. Esto es la discapacidad. Y así se puede llegar a tomar como referencia un valor de 10 en una escala para poder llegar a identificar si se conservan todas sus facultades mentales y físicas. Ya se podría decir que el 20% de las mujeres y el 43% de los hombres se encuentran dentro de un grupo perfectamente funcional, mientras que el 19% de las mujeres y el 13% de los hombres sufren de algún grado de discapacidad. Bueno, acerca de lo que es el abuso y la violencia que esto puede llegar a sufrir, se dice que la población adulta mayor en Ecuador ha sido víctima de la vulneración de sus derechos fundamentales en varios aspectos. Los resultados de esta encuesta del 2010 reflejan que a nivel nacional el 4% de esta población ha sido objeto de diversas formas de abuso. A nivel mundial, en el 6%, y para el caso del Ecuador, el total del PAN o la población adulta mayor, esta ha sido víctima de algún tipo de abuso de violencia, la cual el 3% ha sufrido de violencia sexual y el 16,4% de la violencia psicológica. El 14,70% de los adultos mayores fueron víctimas de insultos y el 14,9% de víctimas de negligencia y abandono, según encuestas del SABE. Siguiente, por favor. Lo que refiere al nivel de instrucción, la mayoría de los adultos mayores, en este caso de la ciudad de Quito, como referencia, se dice que llegaron a cursar el nivel primario, la cual se identifica en el 46,2%. Luego llega a seguir la secundaria, la cual esta culmina con un porcentaje del 25,5%. El adulto mayor tiene un porcentaje más alto en nivel de instrucción de primaria, un 50,3%, o sea que la total de la población de la región de Quito, entonces se puede decir que solo la mitad pudo llegar a cursar lo que es el nivel de instrucción primaria, y seguido que en la secundaria es un 21%, o sea, superior con un 16,5%. Mientras que la adulta mayor, o sea, las mujeres, en este caso es un porcentaje más alto en el nivel de instrucción de primaria, con un 42,8%, y seguido con la secundaria,
la cual hace referencia a un 28,5%. Aún así, podemos llegar a observar una diferencia entre el hombre y la mujer acerca de su oportunidad de estudio y tomando en cuenta que es una persona adulta mayor y su capacidad de estudio se da referencia a varios años. Si hablamos de 2020, podemos hacer una referencia ya de que esta persona viene estudiando en tiempos de 1950, 1960, cuando era un poco más complicado la situación de estudio. Pero aún así, en la ciudad de Quito podemos reflejar una buena estadística, un buen índice de estudio. Se dice también que 2 de cada 10 adultos mayores, mujeres, y 1 de cada 10 adultos mayores, hombres, no han recibido ningún nivel de instrucción. Eso según la gente, lo que puede llegar a nuestra estadística. En lo que es la escolaridad, el promedio de años de estudio, se tiene aprobado que la población adulta mayor es de 7,1 años, para adulto mayor hombre 7,6, que es mayor a una población mayor de 6,7. De cierta forma, en ciertas estadísticas podemos dar referencia que en un nivel de instrucción se dice que a nivel de Quito, una persona entre los hombres, el 9,1% de los hombres no han recibido ningún tipo de instrucción, y en las mujeres el 18,3% no han recibido ningún tipo de instrucción. En lo que son los hombres, como hoy repito, es el 50,3%, en lo que es la primaria. En la secundaria el 21,7%, con bachillerato el 1,2%, el estudio superior 16,5%, y aquellos adultos mayores que lograron hacer un posgrado se encuentran tan solo el 1,0%. De las mujeres llegaron a culminar la primaria el 42,8%, la secundaria el 28,7%, un post-bachillerato el 1,8%, y entre el estudio superior 8,3%. Del posgrado hasta el momento en la estadística no se tiene registro de ninguna mujer. A lo que quiere decir es que en la ciudad del adulto mayor, Quito, el hombre tiene un promedio de años de estudio aprobado mayor que la adulta mayor mujer. Sí, lo que hace referencia en el hogar y el entorno, el hogar está representado en la mayoría de encuestas por la vivienda y la Organización Mundial de la Salud, que la vivienda no solo puede llegar a ser un lugar en el cual se puede llegar a habitar, sino también que ésta debe contar con los servicios primordiales o básicos, como el abastecimiento de agua, un lugar en el cual haya evacuación de desechos, de energía, los víveres, etc. Según la tabla demuestra un porcentaje, la cual da referencia a que al menos un adulto mayor, del 16,4% de todos los hogares de Quito, forma parte. También según autores, de una vivienda constituye a una plena satisfacción a las necesidades humanas, y por ende a los adultos mayores, que ya son personas las cuales se forman dependientes, necesitan la colaboración de sus familiares o de cierta forma de otras personas que estén pendientes a su persona. Estos necesitan desarrollar sus necesidades de una manera un poco más adecuada a sus necesidades, y es decir, que un entorno higiénico en la vivienda para que sus integrantes puedan desarrollar de una forma primordial sus necesidades. Y así estos pueden conseguir un desarrollo positivo de bienestar social, la salud mental. Se dice también que los adultos mayores con jefatura, o que estos por ende se puede entender de que son dueños de hogar, o sea, de su hogar o de su casa, o son cabezas de su hogar. Se dice que los adultos mayores en Quito
de 58.826 hogares, el 79,0% ostenta una casa o posee una vivienda propia. Este es un indicador de estabilidad, se puede decir económica, y también tiene un mayor grado de protección al desalojo, o sea que estos no pueden llegar a sufrir de abandono, y lo que tiende a variar entre sexos y grupos sociales, obviamente. El sexo del adulto hombre tiene vivienda propia del 81,4%, mientras que la adulta mayor mujer el 75,1%, dando referencia a que aproximadamente 8 de cada 10 hogares con jefatura de adultos mayores que viven en la ciudad de Quito, estos tienen casa propia. Siguiente. Las características en lo que es la cuestión del seguro. Según encuestas de la SB, o la encuesta de condiciones de vida, se pueden llegar a registrar lo que son dos tipos de seguro. ¿A qué hace referencia a esto? A lo que es la población de adulto mayor, la cual está afiliada y cubierta al menos con un tipo de seguro, la cual podría ser el 59,2, según lo que conocemos como el seguro privado, el IES, o con el 4,4%, y solo un seguro privado que conforma el 3,7%. También hay otros seguros como el IFA, el ISFA, con el 1,5%, y solo el IES con el 40,9%. Se dice que además el mayor asegurador constituye el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la cual es el IES, con los adultos mayores que están afiliados y o cubiertos con este tipo de seguro son, no obstante, el 40,9%. O sea que 4 de cada 10 adultos mayores de la ciudad de Quito no están afiliados o cubiertos por un seguro. En lo que hace referencia a la economía, el cuadro que podemos observar se quedan las indicaciones de las personas adultas mayores por área y por género y pobreza, la cual permiten observar que la condición de pobreza es significativamente mayor en lo que es el área rural, donde cada 8 de 10 personas adultas mayores sufren de pobreza y extrema pobreza. En todos los subgrupos de edad, tanto de áreas urbanas como rurales, son los hombres quienes tienen un mayor porcentaje de pobreza y extrema pobreza respecto a lo que es la adulta mayores mujeres. Podemos observar de que hace referencia a que el 34,60% de los hombres que traspasan los 65 a 69 años de edad, el 34,60%, estos habitan en la pobreza. Y en extrema pobreza, el 23,40%. En lo que es las mujeres, la pobreza, 32,30%, y en extrema pobreza, el 22,90%. Ciencia. A continuación, compañero. Buenos días, Gracias. doctora y compañeros. Yo voy a exponer sobre lo que son los derechos de nuestras personas adultas mayores. Antes de ir a lo esencial, voy a dar una pequeña introducción sobre... En la siguiente estaba, por favor, está bien. Antes de entrar a lo esencial, voy a dar una pequeña introducción de lo que son los derechos de adultos mayores. Más arriba, por favor. Bajo mucho. Lo que es los derechos del adulto mayor es concebido por el Estado ecuatoriano para asegurar así la calidad de vida de nuestros adultos. Vamos a lo que ya es lo esencial de lo que son los derechos de los adultos mayores, que esta constitución, la constitución del Ecuador de 2008, reconoce y garantiza los siguientes derechos a las personas adultas mayores, basado tanto en la constitución y en la nueva ley orgánica de las personas adultas mayores creada en el 2019 por la Asamblea Nacional. El artículo número 36 de la constitución dice, basada en la nueva ley y en las nuevas reformas, que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos, privados
en especial de inclusión social, de economía, protección, sobre todo en contra de la violencia. Se considera persona adulta mayor a aquellas personas que ya han cumplido 65 años de edad. El artículo 37 garantizará, dice aquí, 37, garantizará el Estado a las personas adultas mayores los siguientes derechos que son, primero, la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicina. Esto quiere decir que nuestros adultos mayores deben de gozar de una calidad de atención médica, tanto en centros gerontológicos como en centros de salud, establecimientos de salud público, con una gran apertura de medicinas para cada tipo de patología. Segundo, el trabajo de las personas adultos mayores deben ser remunerados con una función a sus capacidades, para lo cual deberán tomar en cuenta sus limitaciones en dicho trabajo. Esto quiere decir que nuestros adultos mayores, si ellos desean trabajar, tienen toda su apertura y las empresas deben otorgarles una responsabilidad respecto a sus aspectos y capacidades que tengan para ejercer dicha responsabilidad, y todo siempre debe ser remunerado, al igual que otro servidor público o privado. Nuestros adultos mayores también gozarán de una jubilación universal. Esta jubilación comprende de un pago mensual a nuestros adultos mayores de los que ya ellos han aportado a un seguro tanto privado o público. 4. El cuarto derecho de nuestros adultos mayores son las rebajas en los servicios públicos y privados de transporte o espectáculo. Nuestros adultos mayores tienen el derecho de gozar esta reducción del 50% en tantos servicios públicos, privados, espectáculos, eventos, etcétera, para así hacer que tenga una mejor calidad de vida. 5. Excepciones en el régimen tributario. Nuestros adultos mayores tienen excepciones en lo que son impuestos, IVA, etcétera. En lo que es el derecho número 6, son las exoneración de pagos de costos notariales y registrales de acuerdo a la ley vigente. Nuestros adultos mayores pueden hacer cualquier trámite en el cual están excepto de pagos en lo que son los registros, tanto notariales como registrales. En séptimo, en este caso tenemos el acceso a una vivienda libre o que asegure una vida digna con respecto a su opinión y consentimiento. Nuestros adultos mayores tienen la oportunidad de decidir, en caso que él tenga una casa con un familiar que pueda vivir, él tiene el pleno derecho de decir con qué hijo o familiar desea concebir sus días que le queda. O si en tal caso que nuestro adulto mayor no tenga una vivienda, se coordinará con políticas públicas del MIES, tanto con una coordinación entre políticas del gas municipal para llegar a un acuerdo de obsequiarle o brindarle una casa a nuestros adultos mayores y pueda ser cuidado por un familiar hasta tercer grado de consecutividad, o excepto una persona pagada por el mismo MIES a través de reformas públicas. En tal caso que nuestro adulto mayor se vea no pueda vivir solo porque no tiene un cuidado establecido, entonces el MIES, con políticas públicas y ciertas normativas, entrará a vigencia a un centro de acogida de residencia, en el cual se le va a brindar con personas especializadas una atención muy garantizada y explícita, en el cual nuestro adulto mayor va a tener una buena calidad de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Solo excepto que nuestro adulto mayor no tenga un defecto, incapacidad mental, ellos deben ser sujetos a otra persona para las tomas de decisiones. Bueno, en este punto voy a hablar sobre la legislación vigente que protege a los adultos mayores. Como sabemos que de conformidad a la nueva ley, que es el suplemento del registro oficial número 184, que de conformidad a lo señalado en el artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador y del artículo 65 que lo encontramos en esta, dice que la Ley Orgánica de Función Legislativa fue aprobada en ese instante, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, por la Asamblea Nacional el 27 de marzo del 2019. Esta ley es un instrumento jurídico que tutela los diversos aspectos inherentes a las personas adultas mayores. Que esto hace que nuestras personas adultas mayores tengan, como dice el artículo 1 de esta ley, por objetivo, esta ley tiene lo siguiente, que es promover, regular y garantizar la plena vigencia y difusión de los ejercicios de los derechos específicos de nuestras personas adultas mayores, en el marco de principios tanto de prioridad y atención especializada, expresando siempre en esto que la Constitución, que es una norma legítima y que debe ser respetada. Además, es un instrumento, tiene que respetarse los instrumentos internacionales como los derechos humanos y las leyes conexas
con el enfoque para que se haga respetar lo que son la movilidad humana y la generación y la interculturalidad de nuestros adultos mayores. El artículo 54 de esta ley dice que define que el Sistema Nacional Especializado de la Protección Integral de nuestros adultos mayores dice lo siguiente, que es el conjunto organizado y articulado de instituciones, tanto servicios públicos como privados, son las normas, políticas, planes, programas, mecanismos, actividades orientadas para garantizar la protección integral y prioritaria y especializada a nuestras personas adultos mayores, que incluye la prevención de todo tipo de violencia y reparación integral de los derechos en caso que estos hayan sido violentados. El artículo 55 de esta ley dice que el objeto de este sistema tiene por objeto la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores mediante diseños, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de normas, tanto políticas, mecanismos, servicios públicos y privados, en toda instancia, en todo nivel de gobierno, de forma articulada y organizada. El artículo 61 dice que la rectoría de este sistema pertenece al Ministerio de Inclusión, Economía y Social, MIES. El artículo 82 dice que la atribución de la Defensoría Pública es lo siguiente, sin perjuicio a las facultades legales y reglamentarias establecidas en relación con este, garantizar que el ejercicio de las competencias de asesoría y patrocinio se aplique en un enfoque de los derechos humanos en favor de nuestras personas adultas mayores. Otro es velar que por el cumplimiento de estos derechos debido al proceso y celeridad procesal en caso que una atención de nuestros adultos mayores requiera esté en una situación de vulnerable y sea respetado. Otro de lo que son el literal C son aplicar métodos alternativos a solución de conflictos en causa que intervenga la persona adulta mayor cuando haya un conflicto entre otra persona. El artículo 83 dice que la atribución de la Defensoría del Pueblo son sin perjuicio a la establecida, la respectiva ley y normativa vigente que están actualmente, es vigilar, proteger y titular el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores, además de atender de forma prioritaria las peticiones individuales y colectivas relacionadas a las que son las amenazas, la vulneración de los derechos de nuestros adultos mayores. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a dar una exhibición sobre lo que son los cumplimientos de estos derechos de los adultos mayores en nuestro país. La Constitución del 2000, perdón, la Constitución del Ecuador del año 2008 garantiza que el Estado debe procurar a los adultos mayores que gocen con plenitud, con los mismos derechos y oportunidades que el resto de la sociedad ecuatoriana, promoviendo como principio universal la igualdad mediante adaptaciones de medidas que busquen el bienestar de nuestros adultos mayores, recibiendo una atención prioritaria en inclusión social, en protección y seguridad. El cumplimiento de estos derechos sobre las personas adultas mayores es un trabajo de análisis tanto teórico como práctico, enfocado principalmente en lo que es el cumplimiento de las normativas y tratados tanto nacionales como internacionales, referente a la población adulta mayor con el objetivo final de contribuir con propuestas para mejoras de las políticas públicas del MIES. Recordemos que este MIES fue en el año 2009 se creó como institución estatal que tiene como principal función cumplir y ejecutar las políticas públicas que emite el gobierno nacional para el bienestar de nuestros adultos mayores, conforme a la sociedad que se encuentra sobre todo cuando se encuentra nuestro adulto mayor en condición de extrema pobreza. Alrededor de 12 años, esta organización del MIES, que ya la conocemos, que es una organización que debe velar sobre todo por nuestros adultos mayores, él ya tiene 12 años de vigencia, que constantemente por medio de asignación de recursos económicos por parte del Estado han creado centros del buen vivir como instituciones que funcionen como residencias alternativos para acoger a adultos mayores. Los centros de buen vivir tienen una infraestructura que cuenta con altos estándares de calidad, con especialidad en gerontología y todos tipos de servicios como nutrición, recreación, salud, promoción y restitución de los derechos de las personas adultas mayores. De acuerdo al último censo INE, hay 13 centros de atención del buen vivir creados por el gobierno y 89 censos por establecimientos por convenios con el sector privado. Actualmente el Ecuador no existe o existe poca iniciativa por parte del Estado para sobre esta sociedad
para el cumplimiento de los adultos y de los derechos y oportunidades de nuestros adultos mayores, que han violado la Constitución y las leyes de las personas adultas mayores. Estos derechos se ven afectados por el mal proceder de los funcionarios públicos y jurídicos que día a día cometen corrupción que atenta contra esta ley, haciéndola débil a nivel de las sanciones en los diversos casos de violación hacia los derechos en relación al anciano y al entorno familiar. Recordemos que el cambio no debe de empezar desde el Estado, analizando y enmendando la ley, con cambio jurídico, con propuestas que sancione a aquellos o a quienes atenten con los derechos de nuestros adultos mayores, siendo esto un gran avance positivo para el desarrollo y bienestar de la población de nuestros adultos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como último punto son los programas actuales. Hay un gran número de programas, pero sobre todo el principal es Misión Mis Mejores Años, que es la secretaria del nuevo gobierno, del actual gobierno ecuatoriano, sobre el plan Toda una Vida, que son Mi Misión, Mis Mejores Años. Esto es una propuesta operativa del Estado ecuatoriano en base a lo que es el enfoque de envejecimiento activo y saludable, que busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores de 65 años, particularmente aquellas que se encuentran en condición de vulnerables. Según el artículo 2 de este programa, dice que incluye las agendas programáticas de cada ministerio e institución que suscribe el acuerdo, de tal forma del acuerdo de competencia y rectoría que desarrollen políticas públicas, planes y proyectos para nuestra población adulta. Entre sus prioridades se incluyen acciones específicas orientadas para eliminar aquellos mitos que obstruyeron el pleno desarrollo de las personas adultas en esta etapa de vida, sobre todo, y para interiorizar a la población un mejor convivir entre generaciones, comprendiendo la diversidad que es una riqueza, y que cada grupo poblacional tiene necesidades específicas que deben ser atendidas al marco de sus capacidades sociales. Dicha misión busca, por un lado, ampliar lo que son las coberturas de acceso a servicios, de modo que estos sean pertinentes a la característica de cada persona, considerando que no solo el aspecto cronológico, sino también aspecto social, cultural, bienestar en general. Por otro lado, también encontramos lo que son brindar una atención integral. Siguiente diapositiva, por favor. Mi misión, mis mejores años, persiste en incrementar el bienestar de las personas adultas mayores desde una mirada holística que reconocen los aspectos individuales y sociales de las personas adultas mayores. En este sentido, los complementos a través de los cuales son operativas de la misión son entornos favorables y servicios de cuidado, seguridad de lo que son los ingresos, competencias y empleabilidad y el estado de salud. Entre ellos encontramos diversas misiones que son las siguientes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, encontramos los centros gerontológicos residenciales. Son entidades que brindan servicio de acogida para atención de cuidados a las personas adultas mayores de 65 años de edad o mayor, que requieren protección especial de forma temporal y definitiva que no pueden ser atendidos por su familiar. En este caso, el centro gerontológico le brinda una integración a estos centros con un personal especializado en esta área para que nuestros adultos mayores gocen de una mejor calidad de vida. Gozamos de los centros gerontológicos de atención diurna, que son servicios de atención que funcionan en el día. Esta parte durante estos servicios está enfocado en el mantenimiento, facultades físicas, mentales del adulto mayor para prevenir el deterioro mediante la participación de tareas propias a su edad. Esto es la participación para que promueva la convivencia, la solidaridad y la relación con el medio social. También tenemos otra misión que es atención domiciliaria. En este caso se trata de generar mecanismos de apoyo que desarrollen las capacidades para familiares, personas a cargo de esas personas en la ciudad, que se distiende entre las personas que no pueden movilizarse y que, como esto podemos decir que cuando no pueden hacer o realizar los ejercicios de la vida diaria de estas personas. Entonces, van a tener atención domiciliaria especializada por trabajadores sociales, médicos. Entre los médicos que pueden atender atención son los geriatras, general y familiar. Pero generalmente las visitas a domicilio se lo hace un médico familiar. Como último punto, tenemos los que son los espacios activos para el
envejecimiento digno, evitando evitando y rehabilitando la recreación, la sociabilidad y el encuentro de nuestros adultos mayores. Esto quiere decir que son espacios concebidos para encuentro de participación, socialización entre ambos, entre personas adultas, que puedan trasladarse con su propio medio físico, en el cual ellos puedan gozar de un mundo dinámico, conectivo, con entretenimiento, una integración y participación comunitaria, para que su autoestima y tenga una mejor calidad de vida. Otro de las misiones son, como ya sabemos, y estos son los últimos puntos, que más activos, con más beneficio a partir de los 65 años. Esto, como sabemos, que es un bono que mensual que le da el MIA a nuestros adultos mayores, para que así puedan gozar de una mejor calidad de vida y tengan un mejor entorno familiar, y para que así complaza sus necesidades en un entorno residencial o familiar, etcétera. También tenemos el plan adultos mayores en atenciones tanto en el IES como en el Ministerio de Salud Pública, en el cual esto le dan prioridad de una atención especializada, priorizada, con derecho a salud gratuita y con un ejercicio de medicina entregada, que ellos tengan sobre todo la mejor calidad de salud y calidad de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, para culminar mi exposición, voy a ejercer esta frase. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero las miradas es más libre y la vida es más amplia y serena. Nuestros adultos mayores, entre más años tengan, sus fuerzas van a disminuir, pero sus miradas van a ser más libres, más serenas, y van a tener una mejor gana de vivir, de seguir viviendo. Así que siempre a respetar las leyes, las normativas de nuestros adultos mayores, tanto en inclusión, y que se respete sobre todo la prioridad y sus derechos. Así que no a la violencia, y a hacer respetar las leyes y las normativas de nuestros adultos mayores, y a la inclusión social. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Disculpe, ahí si me escuchan. Ahora sí se te escucha. Ah, ya. Perdón. Bueno, les decía que yo les voy a hablar sobre los aspectos sociales, positivos y negativos del adulto mayor. Bueno, el proceso de envejecimiento no es desde luego un fenómeno estrictamente demográfico, ya que afecta a todas las órdenes de la vida, como lo es el sistema productivo, las pensiones, la sanidad y los servicios sociales. Los aspectos negativos del envejecimiento que sufren los países son crónicos y bien conocidos, como lo son el mayor número de personas dependientes, mayor consumo de servicios sanitarios o menor productividad y crecimiento económico. También es importante recalcar que muchas veces utilizan estereotipos negativos que retratan a los adultos mayores como personas que no entienden nada, personas inútiles, débiles, incompetentes e irrelevantes. Pero también debemos destacar que el envejecimiento poblacional tiene su lado bueno, ya que aporta un aumento de los niveles de educación, tiene mayor productividad, mejor salud y calidad de vida, menos daños para el medio ambiente y aparte de esto también comparten la riqueza con las generaciones más jóvenes. En efecto, podemos decir que el envejecimiento poblacional puede llegar a tener muchos efectos positivos para la sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, el acceso a la salud. La Constitución de la República del Ecuador dispone en el artículo 36 que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social, económica y protección contra la violencia. Esto le permite a los adultos mayores tener atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de derechos. También el desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, a disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. Y por último, les permite tener protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. La siguiente.
También tenemos que se plantean algunos problemas que presentan los adultos mayores ahora en la actualidad. Por lo general, las personas de la tercera edad o los adultos mayores a los que erróneamente la sociedad margina tienen en conjunto características que los limitan como seres humanos sin considerar sus múltiples experiencias. Por ello tenemos que ellos empiezan a padecer de enfermedades tanto biológicas como enfermedades sociales. En las enfermedades biológicas tenemos que sufren artrosis, diabetes, cataratas, Parkinson y algunas enfermedades cardiovasculares, etc. A esto aquí podemos añadirle, como ya dije, las enfermedades sociales, que estas se basan en el aislamiento social, en la escasa o nula oportunidad de trabajo, el poco o nulo acceso a parques donde pueda encontrar juegos apropiados a su edad, para sí mismo poder realizar actividades físicas. También encontramos la discriminación familiar, y muchas veces si el adulto mayor no aporta económicamente con su pensión de jubilado, las personas como que los dejan aparte. También encontramos que su diferencia cultural hace que su autoestima esté muy baja si no tiene independencia económica y necesariamente debe retribuir con trabajo físico para su estadía en el hogar. Aquí se destacan los problemas sociales y los problemas de salud, los cuales se encuentran íntimamente ligados debido a que los adultos mayores, al tener problemas dentro de su vínculo social, bajan su autoestima, se deprimen y se sienten una carga para los demás, lo cual repercute en la salud física y emocional de ellos. También presentamos problemas en la situación familiar. Esto se da cuando las personas adultas mayores, por diferentes causas, pierden su independencia y se convierten en cargas para las familias. Causas hay muchas, pero podemos mencionar que ahora las mujeres ya no pertenecen a la casa y tienen que salir a laborar fuera de ella. No hay quienes se hagan responsables de ellos y buscan una solución que es la institucionalización. Esto se da de acuerdo a sus condiciones económicas, pero esta situación no representa una perspectiva saludable y digna para los adultos mayores, ya que las instituciones existentes no reúnen los requerimientos mínimos para atenderlos con dignidad, sobre todo cuando estas son estatales. Otro de los problemas que no suceden mucho, pero sí se ve, es el abandono del adulto mayor. Este se puede definir tanto como el descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de uno. Dentro de las causas del abandono mayor se puede mencionar los siguientes factores, que es el económico, el social, el rechazo y la desintegración familiar. Los adultos mayores pueden sufrir de los siguientes tipos de abandono, como es el abandono parcial y el abandono físico. El abandono de forma parcial se considera que ellos salen a pedir limosnas para satisfacer mínimamente sus necesidades. Las familias les brindan solamente el lugar donde vivir y muchas veces la alimentación. En lo que respecta al abandono físico, también se manifiesta, pero en menor cantidad, debido a que son pocos los casos donde las familias les brindan una mensualidad y se desatienden de ellos. Generalmente, cuando los adultos mayores reciben ayuda económica de los familiares, también reciben una atención personalizada, lo cual puede ser una enfermera o un familiar. Pero también es importante destacar que muchas veces vemos muchos adultos mayores en las calles. Entonces, esto se da debido a que los hijos nos hacen cargo de ellos y ellos, por tratar de sobrevivir, de buscar cómo sustentar sus actividades diarias, se quedan en la calle, como ya dije anteriormente, a pedir limosna, etc. Gracias. Bueno, ya los compañeros han indicado todas las limitaciones que tienen los derechos de los adultos mayores, y baste comparar un poco el adulto mayor de un país desarrollado con el adulto mayor de países en vía de desarrollo. Realmente, pues, el respeto a su dignidad es completamente distinto. Los adultos mayores de los países desarrollados, la gran mayoría de ellos pues tienen una jubilación digna que le permite incluso superar y complementar todos sus proyectos que no han tenido en el tiempo laboral, lo hacen en ese tiempo, viajan y se dedican a actividades que realmente pues, le complementan como ser humano. Eso no ocurre en los adultos mayores de países en vía de desarrollo, que la gran mayoría igualmente pues, sobreviven con una pensión que no es digna y que les supone simplemente cubrir sus necesidades
y las necesidades también de salud, porque la salud, aunque está en la ley y que tiene que ser una salud integral, normalmente pues la salud es parcial, porque en muchos casos pues carecen de medicamentos, tienen ellos que costearse los medicamentos, y eso le supone pues un egreso importante de su pensión, si es que la tienen. Entonces, realmente pues es un problema de vulnerabilidad importante el llegar a esas edades de adulto mayor en un país en vías de desarrollo. Y aumenta la pobreza, aumenta la dependencia, y el Estado no abastece con sus programas las necesidades de esa población. Bueno, pasamos al otro tema, que son enfermedades catastróficas y enfermedades raras o huérfanas. Adelante. Bien, muy buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, el cual vamos a hablar sobre enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Los integrantes es Almedia Ania, Basulto Giomara quienes habla, Lainez Brigitte, Macías Tubay Naideli y Villamila Costa Heidi Nayeli. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Las enfermedades raras en sí son enfermedades con alta tasa de mortalidad, pero de baja prevalencia. Por lo general, comportan una evolución crónica muy severa con múltiples deficiencias motoras, sensoriales y cognitivas, y por lo tanto suelen presentar un alto nivel de complejidad clínica que dificulta su diagnóstico y reconocimiento. Es decir, son aquellas que presentan baja prevalencia en una población. En Ecuador, según una encuesta del 2012 de la misión Manuel Espejo, un total de 3.500 personas padecen este tipo de enfermedades. En cuanto a la definición de enfermedades catastróficas, la legislación colombiana en la Ley 797 del 2003 define la enfermedad catastrófica como una enfermedad aguda o prolongada, usualmente considerada como amenazante para la vida o con el riesgo de dejar discapacidades residuales importantes. Las enfermedades catastróficas a menudo conllevan trastornos psicosociales que afectan de manera importante su evolución, porque altera el proceso de rehabilitación, los hábitos saludables, la calidad de vida y limita la adquisición a los tratamientos. Las enfermedades catastróficas se dividen en agudas y crónicas. Las agudas son las que requieren de tratamiento, es decir, de terapia intensiva, y las catastróficas son aquellas en que el paciente necesita tratamiento continuo para poder vivir. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En cuanto a los tipos de enfermedades raras, tenemos que tener en claro que estas enfermedades pueden afectar a cualquier parte de nuestro organismo, tanto a tejidos como órganos, con una gravedad que depende siempre del tipo de trastorno. Ahí les voy a explicar un poco sobre algunos tipos y algunos ejemplos. Tenemos los tipos de anomalías cromosómicas, como la progeria de Hutchinson-Gilford, el síndrome del padre Will. En cuanto a los tipos de sistema digestivo, tenemos enfermedades como la colangitis biliar primaria y dentinogénesis imperfecta. En los tipos de enfermedades del sistema nervioso, podemos encontrar el síndrome de Moebius y esclerosis lateral amiotrófica.
En enfermedades cutáneas y de tejido conjuntivo, como vemos allí, podemos encontrar el síndrome de Marfan, dermatitis herpetiforme. Y en los tipos de enfermedades endócrinas y metabólicas tenemos algunos ejemplos, como las enfermedades de Addison y la cistinuria. En el sistema genitourinario encontramos enfermedades como la cistitis intersticial y nefromatosis. En los tipos de enfermedades inmunológicos tenemos como ejemplo la miastenia grave y la inmunodeficiencia combinada severa. En los tipos de enfermedades del sistema respiratorio, usualmente son las más comunes como la fibrosis pulmonar idiopática y la esquinesia ciliar primaria. Y en los tipos de enfermedades del sistema circulatorio, como vemos, tenemos la hipertensión pulmonar, la púrpura de Henoch-Schönlein y el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Y también encontramos enfermedades como tipos de cánceres, como la neuroblastoma, el carcinoma de tiroides, entre otros. Y enfermedades infecciosas, las más comunes, o que se dan en diferentes países, como es la cura, el curu y enfermedades de Whipple. Ahí, como vemos en las diapositivas, les voy a hacer énfasis como la progeria de Hutchinson, que es la primera imagen que encontramos ahí. Esta en sí es una enfermedad de tipo de anomalías cromosómicas. Se va a tratar de un trastorno que va a ocasionar el envejecimiento prematuro de los niños. Los síntomas que más se presentan es el crecimiento lento, la pérdida de cabello, en sí más común la caída de cabello y el agrandamiento de la cabeza. Los tratamientos que requieren este tipo de personas que la padecen es una dosis baja de aspirina, una alimentación equilibrada, lo que es la fisioterapia y la terapia ocupacional. También tenemos la púrpura de Henoch-Schönlein. Esta aquí es una enfermedad del sistema circulatorio. Se debe a un trastorno que causa inflamación y sangrado en los vasos sanguíneos pequeños. En sí, esta es más común que se presente antes de los 7 años de edad, aunque también puede presentarse en cualquier tipo de persona y en cualquier edad, pero más común es que se presente en los niños. Los síntomas que incluyen son manchas rojizas y moradas, pero en las extremidades inferiores. También se da hinchazón y dolor en las articulaciones, dolor abdominal y sangrado en la orina. Como vemos, esa enfermedad es la tercera imagen que tenemos ahí en las diapositivas. El tratamiento depende del estado de la gravedad del paciente. Esta afección a menudo se trata con esteroides. También les voy a hacer énfasis un poco sobre el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Bien, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico en sí es un defecto cardíaco complejo y muy poco frecuente. Se sabe presentar al momento del nacer. El lado izquierdo del corazón está gravemente desarrollado. Bien, miren, como ven en esa imagen, que es la última, como vemos, el lado izquierdo del corazón está mucho más grande que el lado derecho. Los síntomas que pueden presentar los niños que padecen este tipo de enfermedades es que la piel se les suele hacer un poco de color azul, la respiración es muy rápida y tienen dificultad ciertas veces para poder respirar. Otra de los síntomas es que presentan escaso apetito alimenticio, las manos son frías y los pies, también presentan pulso débil y los niños suelen estar inactivos la mayoría del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En los tipos de enfermedades catastróficas, según el Ministerio de Salud Pública, encontramos tipos de malformaciones congénitas y de corazón y de todo tipo de valvulopatías cardíacas. También tenemos todo tipo de cánceres, como por ejemplo el cáncer del estómago, la leucemia linfática crónica y el cáncer testicular. También tenemos el cáncer de mama, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Tenemos tumores cerebrales en cualquier estadio y en cualquier tipo, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos, estos pueden ser de riñón, de hígado y médula ósea.
Secuelas de quemaduras muy graves, también se las considera un tipo de enfermedades catastróficas, malformaciones arteriovenosas cerebrales y aneurisma torácico-abdominal. Como vemos ahí, les voy a hacer énfasis un poco sobre el cáncer del estómago. Los factores de riesgo de este tipo de enfermedades es el tabaquismo y una dieta de alimentos procesados con mucha sal. Bien, los síntomas que incluyen este tipo de enfermedades es una distensión abdominal después de comer, sentirse llenos después de ingerir pequeñas porciones de alimento. También presentan náuseas y acidez estomacales o indigestiones. Los tratamientos que incluyen este tipo de enfermedades es la cirugía, medicamentos y radioterapia y quimioterapia. En cuanto a la leucemia linfática crónica, este es un tipo de cáncer de la sangre y de la médula ósea que se desarrolla a partir de un tipo de glóbulo blanco llamado la célula B. La progresión de esta enfermedad en sí es lenta y suele afectar más común a los adultos de edad avanzada. La leucemia linfática crónica también puede estar, presenta síntomas durante años, pero cuando aparece puede incluir fatiga y aparición de hematomas con facilidad. O sea, la persona que tiene este tipo de enfermedades, es muy fácil que en su piel se generen hematomas. Como ustedes ya saben, los hematomas son como moretones. Y también tenemos el cáncer de testículo. Los síntomas incluyen una protuberancia en cada testículo y una sensación de pesadez en el escroto, como lo ven ahí en la imagen. Es importante también recalcar que los tipos de cáncer, el cáncer de mama, es una realidad que va creciendo en Ecuador. Según el registro del Ministerio de la Salud Pública, hasta junio del 2018, se gestionaron 1.284 nuevas atenciones con este diagnóstico de cáncer de mama. Además, las estadísticas en el país a escala mundial son igual de alarmantes, ya que hace dos años hubo aproximadamente 2.858 nuevos casos, y es por ello que se considera el cáncer de mama uno de los cánceres más prevalentes en las mujeres a nivel mundial. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En cuanto a las causas de estos tipos de enfermedades, la causa principal puede ser la edad, genética, como antecedentes de padre y madre o familiares. También el consumo del tabaquismo, el consumo excesivo del alcohol, los malos hábitos alimenticios, como por ejemplo, comen a mala hora o consumen alimentos chatarras. Y también otro factor es la obesidad y llevar una vida sedentaria. En cuanto a las enfermedades huérfanas, en sí, como su nombre mismo lo dice, huérfanas o raras, no hay una causa exacta para este tipo de enfermedades, o sea, no se sabe qué mismo las puede causar, pero se supone o se cree que pueden ser por cambios de un gen o por factores ambientales o por la dieta o también por el consumo del alcohol o por el tabaquismo o muchas veces por estar expuestos a exposiciones químicas. Bien, recuerden que la mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema. Puedes practicar deporte, puedes ser joven, pero si no te alimentas correctamente, tu cuerpo sufrirá tarde o temprano. Gracias. A continuación, mi siguiente compañera. Bueno,
En referente a las características que encontramos, estas patologías para su tratamiento y cobertura requieren de hospitales, con un equipamiento y aparatología de refinada tecnología, y laboratorios clínicos especializados para un tratamiento eficaz. Bueno, tienen en general un fuerte impacto económico, provocando un estado de insolvencia financiera temporal o en este caso definitiva, en el paciente o su familia cercana. La enfermedad catastrófica deteriora ostensiblemente la calidad de vida de quienes la padecen, obviamente, y se considera que si se diagnostica temprano puede alcanzar a reducir el índice prematuro de la muerte. Las enfermedades catastróficas de alta complejidad son de baja incidencia, puesto que son padecidas por una mínima parte de la población del país. Siguiente diapositiva. Clasificación de estas enfermedades por su alto grado de complejidad y tratamiento. Bueno, primero, las enfermedades que son crónicamente graves o de alto costo, diagnóstico tardío, de baja incidencia y son de origen genético, estas enfermedades son crónicamente debilitantes, amenazantes para la vida y algunas con una prevalencia menor de 1 por cada 10.000 personas. Estas enfermedades por tener origen genético no son curables, pero sí pueden mejorar y controlar el deterioro físico, en este caso, de los pacientes que la padecen, es decir, que su tratamiento es paliativo. Al referirnos al término paliativo, es que requiere un cuidado de apoyo, o en este caso, tratamientos que ayuden a prevenir o tratar los síntomas. Siguiente diapositiva. En el segundo encontramos que las enfermedades tienen un alto costo de tratamiento, son graves, fáciles de diagnosticar y la recuperación en muchos de los casos es total. Un ejemplo de esto es el tratamiento quirúrgico para reemplazos articulares. Los más comunes se dan en la cadera y la rodilla. También el tratamiento con quimioterapia y radioterapia para el cáncer de origen linfático, que al ser diagnosticados en las primeras etapas son curables. El tratamiento médico quirúrgico para el paciente que sufre un trauma mayor se da como los trasplantes de órganos, el tratamiento quirúrgico para las personas que sufren enfermedades del corazón. Y en el tercer punto encontramos las enfermedades graves adquiridas, de fácil diagnóstico pero que requieren asistencia médica de por vida, como es en el caso de las diálisis para la insuficiencia renal crónica, que como sabemos se dan los riñones, cuando los desechos en este órgano se acumulan. Tratamientos para el SIDA y sus posibles complicaciones, como el tratamiento para el adenocarcinoma, de origen desconocido. El adenocarcinoma es un tipo de cáncer que comienza en las células de las glándulas del moco, aquellas que lubrican en este caso el interior del colon y del recto. Siguiente diapositiva. Estado actual de la protección a personas con enfermedades catastróficas. Bueno, según datos de la Subsecretaría de Extensión de la Protección Social en Salud, Atención de Enfermedades Catastróficas, en el Ecuador existen al momento aproximadamente 150.000 personas que padecen estas enfermedades consideradas como catastróficas, agudas y crónicas, que equivale a una cifra mayor al 15% de todos los egresos hospitalarios, considerados en el rango de estas enfermedades a nivel nacional y que esperan por tratamiento y ayuda urgente. Existe una cifra alarmante de enfermedades congénitas del corazón, como por ejemplo en el caso de la atresia tricúspide, que es una cardiopatía congénita, en la cual la válvula tricúspide del corazón se encuentra ausente o en este caso tiene una malformación. También en el cáncer, la insuficiencia renal, en los pacientes que requieren de diálisis, al momento son 3.000 aproximadamente pacientes que requieren de este tratamiento, y de ellos alrededor de 700 personas son potencialmente candidatos a un trasplante renal. Siguiente diapositiva. Las personas anotadas reciben atención médica en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública, los hospitales regendados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en los hospitales de Solca, los beneficiarios del bono de solidaridad que padecen de cáncer, siendo el Ministerio de Inclusión Social el que asume los costos de los tratamientos médicos. En lo que tiene que ver con los tratados internacionales que ha hecho el Ecuador, pues se nombra que en cuanto a los tratados intencionales que el Estado ecuatoriano haya ratificado sobre la protección a las personas que sufren una enfermedad catastrófica, tenemos que el Ecuador ha ratificado prácticamente todos los tratados y convenios internacionales en lo que son los dos sistemas, que es el derecho universal humano y el sistema interamericano de derechos humanos. Con relación a una enfermedad catastrófica como el VIH-Sida, ha firmado convenio con Hipólito Unanue, que es en este caso un organismo andino de salud,
en el que países como Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y en este caso Ecuador forman parte de este sistema. Otros como el Convenio por la Red Andina de Vigilancia Epidemiológica, RAD, que tiene un origen en Perú, acceso también a tratamiento de medicamentos antirretrovirales. Cuando nos referimos al término antirretrovirales, es cuando se utiliza un medicamento para que el VIH no pase a ser SIDA en este caso, en la subregión andina y también en la Declaración de Compromiso sobre el VIH-SIDA. Gracias. A continuación, mi otra compañera. Muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre los derechos de las personas que padecen de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Los derechos de estas personas están implícitos en el artículo 50 de la Constitución, siendo los siguientes. 1. La atención especializada. Las personas que sufren de una enfermedad catastrófica tienen el derecho de recibir atención especializada. Esta debe ser efectuada por médicos con formación de posgrado, con conocimientos médicos especializados relativos a un área específica del cuerpo humano. 2. La atención gratuita. En las casas de salud del Estado no se puede exigir el pago de un valor por la prestación de los servicios de salud, sean estas consultas externas o cirugías. 3. Atención en todos los niveles. El artículo 50 de la Constitución señala que la protección del Estado será en todos los niveles. Estos son el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la atención en la etapa terminal del paciente. 4. De manera oportuna, es decir, que la asistencia del Estado a la persona que padece una afección de tipo catastrófica debe ser en el momento adecuado o conveniente, cuando las circunstancias sean favorables para conseguir una posible recuperación. 5. Preferente. El artículo 35 de la Constitución cataloga a las personas que adolecen de una enfermedad catastrófica dentro de los grupos de atención prioritaria. Y por último, para toda persona. Pues el Estado, el derecho establecido en el artículo 50 de la Constitución del Estado, ampara a todos los ecuatorianos y también a los extranjeros residentes en el país que sufran de una enfermedad catastrófica. Pues la norma constitucional no ha dispuesto alguna condición o excepción para que alguna persona no sea beneficiario de la protección estatal. Siguiente diapositiva. Bien, legislación vigente en Ecuador que protege a estas personas. El título 2 de la Ley Orgánica de la Salud contiene el capítulo 3, que es de las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas. El artículo 1 nos dice que el Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y a través de la Autoridad Sanitaria Nacional implementará las acciones necesarias para la atención en salud y los enfermos que las padezcan. Esto es con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez. Siguiente diapositiva. Bien, el artículo 2 nos presenta las obligaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional. Entre estos encontramos, primero, emitir protocolos para la atención de estas enfermedades, con la participación de las sociedades científicas de las mismas que establecerán las directrices, criterios y procedimientos de diagnósticos y tratamientos de los pacientes que padezcan enfermedades raras o huérfanas. 2. Promover y coordinar conjuntamente con organismos especializados nacionales e internacionales, públicos y privados, investigaciones para el estudio de enfermedades raras o huérfanas y catastróficas. Esto será con la finalidad de favorecer diagnósticos y tratamientos tempranos en pro de una mejor calidad y expectativa de vida. 3. Controlar y regular en coordinación con los organismos competentes a las compañías de seguros y prestadoras de servicios de medicina,
Esto es referente a la oferta de coberturas para enfermedades consideradas raras o huérfanas. 4. Controlar que los prestadores de servicios de salud mantengan la búsqueda activa de casos relacionados con las enfermedades raras o huérfanas. Esto de conformidad con el sistema de vigilancia epidemiológica que incluye el registro de los pacientes que sufran este tipo de enfermedades. 5. Implementar las medidas necesarias especiales para el cuidado de enfermedades consideradas raras o huérfanas. Esto tiene que ser de forma oportuna, permanente y gratuita para la atención de personas que padecen estas enfermedades. Y por último, tenemos establecer en forma conjunta las organizaciones de pacientes y científicas. Acciones para divulgar y promover el conocimiento de las enfermedades raras y huérfanas. Siguiente diapositiva. Bien. En el artículo 3 encontramos que la Autoridad Sanitaria Nacional creará e implementará un sistema de registro e información de pacientes que padezcan enfermedades raras o huérfanas y requerirá los reportes que en forma obligatoria deberán remitir a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de los sectores públicos y privados. El artículo 4, pues la Autoridad Sanitaria Nacional promoverá acciones destinadas a la capacitación a nivel de pregrado, posgrado y la educación permanente para todo el personal. Y por último, el artículo 5. Pues la Autoridad Sanitaria Nacional regulará la producción e importación de medicamentos e insumos especiales para tratar enfermedades consideradas raras o huérfanas. También procurará a través de la normativa que expida para el efecto la provisión suficiente y necesaria de tales medicamentos para los pacientes según sus necesidades. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Yo voy a hablar acerca del acceso a la salud en el sistema público ecuatoriano. Bueno, este está compuesto por dos sectores principalmente, un sector público y un sector privado. El sector público comprende lo que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Social y Económica, los servicios de salud de las municipalidades y el Seguro Social. Este último se encarga principalmente de atender a las personas que están aseguradas, mientras que los tres anteriores cuentan con programas que ayudan a las personas que no están aseguradas. En cuanto al sector privado, este está conformado por hospitales, clínicas, dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina prepagada. A estos sistemas de aquí se accede pagando antes de obtener los beneficios. Entonces, el acceso a la salud es principalmente garantizado por el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. Y de esta manera se garantiza el acceso permanente y oportuno a los sistemas de salud a todas las personas del país. Y también se debe garantizar el acceso a los servicios de promoción y atención integral de salud, tanto sexual y reproductiva, para mantener lo que es el índice de natalidad controlado y ayudar a las personas. Además de esto, de manera universal, la prestación de los servicios de salud se ve principalmente guiada por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, eficacia, eficiencia, precaución y bioética, con un enfoque de género y además con un enfoque a las condiciones sociales.
Aún así, a pesar de todo esto en el Ecuador, muchas personas no tienen el acceso que se debería tener a los sistemas de salud. Siguiente, ya, ahí está. Los problemas que presentan las personas con enfermedades huérfanas y catastróficas. Bueno, una persona que tiene estas enfermedades va a presentar distintos problemas que tienen que ver con sus sentimientos, los problemas de relación con las demás personas y los problemas económicos y el acceso a los sistemas de salud. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad catastrófica, comienza un viaje en el cual se empiezan a manifestar cambios en su salud física y en su bienestar mental. Entonces, los tratamientos que se dan a estas enfermedades usualmente solo tienen un enfoque a mejorar lo que es su salud física y no a lo que viene a ser los sentimientos de la persona. Y entonces, al tener estas enfermedades, los pacientes pueden empezar a cambiar la relación que tienen con las demás personas a su alrededor. En algunos casos la relación se fortalece porque se crean vínculos debido a las situaciones difíciles y en otros casos las relaciones se rompen, las personas se alejan principalmente porque la persona enferma empieza a tener sentimientos negativos como depresión, ansiedad, negatividad, incertidumbre, miedo, enojo por la situación en la que se encuentran. Y entonces esto lleva a que las personas que están a su alrededor no sepan cómo manejar la situación y se empiecen a crear malentendidos y confusiones. Además de esto, existen otros problemas que no son menos importantes que tienen que ver con lo que es el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito de salud de los gobiernos. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad rara va a tener una dificultad para obtener un diagnóstico exacto, va a tener opciones de tratamiento limitadas, su enfermedad no va a tener muchos datos conocidos o datos necesarios que se necesitan para tratarla. No va a encontrar muchos centros médicos, incluso médicos privados, que tengan la experiencia para tratar con esta enfermedad y además yendo a lo económico, el tratamiento suele ser muchísimo más costoso que tener una enfermedad normal. Gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenos días, doctora, compañeros, compañeras. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cumplimiento de derechos en el Ecuador. El Estado ecuatoriano, en este caso, va a empezar a reconocer a las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas a través de lo que se conoce como la Autoridad Sanitaria Nacional. Aquí va a empezar a implementar acciones necesarias a lo que va a ser dedicados a la atención de la salud de las y los enfermos que padezcan estas enfermedades. Esto se va a hacer con el fin de mejorar la calidad y la expectativa de vida, pero todo esto se va a hacer bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez, contando también con estándares de calidad, en este caso en lo que es la promoción, la prevención, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y también lo que conocemos como curación. Es decir, aquí se va a tomar en cuenta todo el procedimiento que va a llevar, en este caso, el tratamiento que va a llevar la enfermedad. Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad. En este caso, la Autoridad Sanitaria Nacional creará e implementará un sistema de registro e información de los pacientes que padezcan estas enfermedades raras o huérfanas. Este requerirá, a su vez, de reportes de forma obligatoria, los mismos que deberán cumplir y remitir a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. En este caso, como antes ya le había mencionado mi compañera, cuentan con sectores públicos y privados. Entonces a esto es que van a tener que rendir los reportes de forma obligatoria. En este caso, van a hacer los reportes respecto a los pacientes diagnosticados o aquellos en los cuales no se pudiera emitir diagnósticos definitivos.
También se promoverá acciones destinadas a la capacitación. Esto va a ser a nivel de pregrado, posgrado y a la educación permanente. Esto va a ser en el caso para tener un mejor personal de salud. Es decir, que el personal de salud que se va a encargar del procedimiento o el tratamiento que va a llevar una persona que padezca de enfermedad catastrófica, tiene que ser el personal de salud que esté especializado en esta área. No va a ser atendido o llevado por algún personal que no tenga la suficiente capacidad en esta área. Regularmente también se va a regular lo que es la producción e importación de medicamentos. Estos van a ser los insumos especiales que se van a usar en el tratamiento de estas enfermedades. También se procurará a través de la normativa expedida para el efecto y lo que va a ser la promovisión suficiente y necesaria de tales medicamentos para los pacientes según las necesidades que vayan a tener. Y por último, en este caso se promoverá los mecanismos que permitan a las y los pacientes que sufran estas enfermedades el acceso a medicamentos e insumos especiales, como les había mencionado antes, para su tratamiento. En los programas actuales favorables, en este colectivo vamos a encontrar que en el Ecuador el Estado empieza a cubrir como nunca antes los tratamientos de las enfermedades catastróficas. Esto se hace sin costo para el paciente, con una importante inversión en lo que es medicamentos, la cual ha tenido un incremento bastante sostenido. En uno de estos programas encontramos lo que es el Ministerio de Salud Pública, el cual ha generado diversas acciones como la provisión de medicamentos para las enfermedades catastróficas. El Ministerio de Salud Pública cada 2 años empieza a actualizar lo que es el cuadro básico de medicamentos, pero no lo hace solo, sino que en este caso con la participación del IES, las Fuerzas Armadas, lo que es la Policía Nacional y lo que conocemos como sector privado. Además del medicamento que ofrece el Ministerio de Salud Pública, también va a brindar una atención integral a los pacientes que sufren estas enfermedades. En este caso, va a incluir lo que es la atención psicológica, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Como anteriormente les mencionaba mi compañera, en el momento que se empieza a llevar un procedimiento o un tratamiento para una enfermedad catastrófica, no solamente se trata de llevar ese procedimiento para mantener una buena salud física, sino que a la vez mental, porque muchas veces las personas que padecen estas enfermedades no cuentan con el apoyo suficiente de su familia, y es aquí donde empiezan a entrar en una crisis, caen en la depresión, y ahí es donde va a intervenir el Ministerio de Salud Pública, ayudarlos con la atención psicológica. Otro programa que tenemos es la derivación de los pacientes a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, más conocido como SOLCA. Esta es una entidad que se creó con gran afinidad, que es para atender los tratamientos de las personas que padecen cáncer. Otro programa que tenemos es la Defensoría del Pueblo. Esta de aquí va a velar por los derechos de las personas para que estos mismos no sean afectados y que se cumplan las responsabilidades del Estado ecuatoriano. En este caso, estamos hablando especialmente del acceso a una salud de calidad y medicinas para los tratamientos de las y los usuarios de los servicios de salud pública en el país. En los aspectos positivos, estos son aspectos sociales. Estos de aquí van a influir mucho en lo que es la adopción de conductas saludables, tanto para los individuos o los grupos de población. Entre estos aspectos positivos vamos a tener los programas de tratamiento psicológicos, que son los que ya se les han venido mencionando. Estos de aquí van a enseñar lo que es la mayor apreciación por la vida propia. También van a ayudar en lo que es a obtener un mejor estado subjetivo de la salud física. Y otro de estos grandes aspectos es que también van a existir normas sociales y personalidades como modelos. No sé si han escuchado sobre los grupos de apoyo que existen, que estos se dan más para aquellas personas que sufren estas enfermedades catastróficas. En estos grupos de apoyo
varias personas se reúnen y expone cada uno sus experiencias o sus conductas a los demás, van exponiendo de manera individual, y así cada uno se ayuda o aprende de la experiencia del uno, del otro, y para poder apoyarse entre sí y poder conllevar mejor su tratamiento y cosas así. También encontramos en los aspectos positivos los que son las particularidades de los mensajes de salud. En los aspectos negativos, también está catalogado que se considera como enfermedad catastrófica a lo que es el VIH-Sida. Entonces, aquí en los aspectos negativos vamos a encontrar lo que es la exclusión por parte de la sociedad. Esto muchas veces se da porque la sociedad no está como que enterada de lo que es en sí esta enfermedad y piensan que con solamente acercarse a ellos o hablarles se pueden contagiar. Entonces aquí cuando empiezan a excluir a este tipo de personas. Estas personas van a tener sentimientos de vergüenza y miedo a revelar a la vez su estatus. Estos van a recurrir a lo que es el aislamiento y la desesperanza. Además, otro de estos aspectos negativos es que muchas veces se recurre a lo que es la vulneración de derechos fundamentales en estas personas. En sí, como ya padecen de esta enfermedad, los ven súper que débiles y empiezan a vulnerar sus derechos. Pero esto no debe de ser así porque todos tenemos los mismos derechos y deberes. Otros de estos aspectos negativos es que va a existir la discriminación por parte de la sociedad y muchas veces no es solamente por parte de la sociedad, sino que también aquí intervienen profesionales de la salud. Y esto no está visto de una manera buena, que profesionales de la salud incluyan en este estado de discriminación. ¿No? A que si ocurre esto, va a dificultar lo que es el acceso al tratamiento que va a llevar esta persona que padece esta enfermedad y también va a afectar mucho en su adhesión y educación para el cambio de conducta que va a presentar. Muchas gracias. Bueno, ya han terminado de exponer este tema. Quizá decirles que, bueno, el aspecto negativo más importante es el aspecto económico. Una familia que tenga un componente que padezca una enfermedad catastrófica o una enfermedad rara huérfana, realmente pues sufre progresivamente una pérdida de sus recursos que puede llevar hasta la ruina económica de esa familia. Bueno, en el Ministerio de Salud Pública claramente hay 9 tipos de enfermedades catastróficas, ya creo que lo han dicho, pero no sé si ha quedado tan claro. Todo tipo de malformaciones congénitas del corazón, todo tipo de cáncer, todo tipo de tumor cerebral, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos, secuela de quemaduras graves, malformaciones arteriovenosas cerebrales, síndrome de Klippel-Trenaunay y aneurisma toracoabdominal. Estas son las consideradas enfermedades catastróficas. Las enfermedades raras o huérfanas considera el Ministerio de Salud Pública que son 106 en el país, aunque sabemos que a nivel mundial hay como 8.000 distintos tipos de enfermedades huérfanas o raras, pero aquí en el país pues se consideran 106, que son las que se han podido ir diagnosticando, porque el problema de estas enfermedades raras o huérfanas es precisamente el viacrucis que pasa en la familia para poder llegar a un diagnóstico, porque a veces no están diagnosticadas. Entonces, entre estas, pues la talasemia, el síndrome de Laron, que es un tipo de enanismo, bueno, hasta el autismo, podríamos decir, ¿no? Son algunas hasta 106, y esto está en la página del Ministerio de Salud Pública. Bueno, a pesar de que el Ministerio tiene, que es el que rige el sistema de salud a nivel nacional, el Ministerio tiene una norma técnica muy bien organizada para el tratamiento de estas enfermedades catastróficas y huérfanas o raras. El problema principal es el problema económico. Aunque hay una lista de medicamentos para estas enfermedades, la última lista tenía como 271 medicamentos, y cada 2 años lo revisan para cambiarlo por si hay otros diagnósticos, etcétera. Pero realmente, pues, esos medicamentos, pues, primero que se compran tarde y segundo
que a veces no hay presupuesto para comprarlos todos. Y nosotros podemos ver en los medios de comunicación cómo hay, de vez en cuando, pues hay asociaciones de estas personas con enfermedad catastrófica o huérfanos raras que se manifiestan porque no existe provisión de medicamentos para su enfermedad. Y realmente para este tipo de enfermedades es muy difícil que a nivel personal puedan conseguir en el país el tratamiento. Y esto que conlleva, pues básicamente conlleva al deterioro y hasta la muerte de estas personas que sufren estas enfermedades. Entonces, realmente, bueno, esto es lo normal, pero ahora con la pandemia se ha agudizado la situación. Ustedes saben que hay poca provisión hasta de vacunas, las vacunas básicas del esquema de vacunación infantil, y peor, pues, los medicamentos para estas enfermedades catastróficas y enfermedades de huérfanos o raras. Entonces, realmente también es un gran problema de vulnerabilidad en el país, agudizado por la pandemia. Muy bien. Bueno, hemos visto estos dos temas. Aquí nos quedamos. Como les decía, yo creo que vamos a terminar la próxima... Bueno, vamos a tener los 2 días la próxima semana porque sería... la próxima semana tendremos el 17 y el 18. En la próxima semana hay vacaciones el 15 y el 16 y también el 19 porque son las elecciones en la universidad. Pero ustedes tienen clase conmigo 17 y 18. Quiere decir que terminaríamos las exposiciones la próxima semana. Entonces, pues, señores, sigan preparando los temas si no han terminado de prepararlo y nos veríamos la próxima semana. Que cuídense mucho en Carnaval, por favor, las medidas de bioseguridad y pasen muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Bien.